bienvenidos a un episodio más de Íntimos Podcast. Mira, de verdad que es un placer para nosotros poder estar aquí compartiendo con ustedes un episodio más, acompañado de esta eminencia de personas que me acompañan. Palabras raras. No, pero déjame halagarte, amado. Estos siervos humildes de Cristo que están aquí, no puedo decir inútiles porque es que me siento como raro. Estos siervos, siervos inútiles está bien, él va a editar eso, siervos inútiles somos, pero de verdad que nuestra hermana Verónica, la dama del grupo, del equipo de hoy, ¿verdad? Un aplauso. Un aplauso a la dama. Una de las figuras principales de Íntimos. Claro, tú sabes que siempre hace falta una dama. Y también tenemos aquí a nuestra hermana Deroli González desde Lawrence. desde los Estados Unidos con nosotros. Que nosotros somos internacionales, nosotros somos de todo el lugar. Hola, Deroli. Bendiciones, Deroli. Bueno, hoy tenemos un programa, tenemos un tema bastante interesante. Yo creo que va a ser de mucha edificación para cada uno de los que están ahí escuchando. Y bueno, jóvenes, yo no sé si a ustedes en algún momento le ha pasado que ha pensado, no sé, irse de la iglesia, porque llega un momento, nosotros hablamos anoche en un foro que teníamos en la iglesia, de ese momento en tu vida donde tú como que te llegue ese momento de duda, o no sé, como de interrogante, donde tú te preguntas, ¿verdaderamente lo que estoy haciendo tiene sentido? ¿Estoy haciendo bien? ¿No estoy perdiendo mi tiempo, mi vida? ¿Le ha pasado a ustedes algo así similar? No sé. ¿Yankee? Sí, una vez tuve una experiencia que me causó daño emocionalmente dentro de la iglesia y no pensé irme o sea, negar la fe y irme del evangelio, sino más bien irme a otra iglesia por esa situación, pero... Tú nunca te has ido de la iglesia, desde que tú te convertiste a Cristo, nunca Atención, solteras. ¿Por qué la soltera? Tuve en mi sí, yo conocí al Señor, vine a los caminos del Señor, o el Señor me llamó a sus caminos a la edad de 14 años y a los 16, por ahí 17, atravesó un momento de que iba poquito a la iglesia. Sí, un momento, por así decirlo, llegaba a las 8. de frialdad, era que si, por ejemplo, anteriormente iba a 3 servicios en la semana, iba a 1 y así. Tuve ese momento realmente de frialdad. ¿Estaba tibio prácticamente? Sí, vamos a decirlo tibio porque nunca llegué como me voy de la iglesia. Pero nunca lo pensaste, dijiste, bueno, me voy. No, en cuanto a la fe nunca dije voy a dejar mi fe, me voy a ir al mundo. Simplemente fue más como un momento de desánimo en cuanto a congregarme y a ir fielmente a los servicios de mi iglesia. Duré un tiempecito así, desde los 16 hasta 18 por ahí. Tuve como ese tiempecito así. Hay temporadas así, ¿verdad? De Sí, 10 sí, ahí. sí. Y mi hermana, la eminencia, Dios mío, la de la noche, maestro. Hermano José Luis, vamos a ver. Dime, amado. No, el siervo inútil, perdón. El cielo inútil. Dinos, amado, ¿tú en algún momento pasaste por una situación como esa? Dijiste, me voy de la iglesia por X o Y razón. No, a mí nunca me llegó a pasar de esa manera, pero no porque yo realmente estuviera convencido de la fe en Cristo, sino por compromiso social. O sea, yo siempre he estado en la iglesia e independientemente de la iglesia, a mí no me gusta ni la bebida, ni fumar, ni la fiesta, ni nada de eso. O sea, de cómo eso te... O sea, que si un ejemplo no fueses cristiano, fueses una persona que no hicieras nada de eso. Nada de eso. Realmente, o sea, a mí no me gusta nada de eso. Independientemente, o sea, como de la parte cristiana, pero independientemente en general a mí no me gusta. Entonces, estaba eso y estaba la parte social de que la gente siempre me había conocido como que en la iglesia. Pero hay gente que cree que porque no le gusta nada de eso no necesita ir a la iglesia ni necesita a Cristo, porque yo creo que Exactamente. Pero tú nunca pensaste, yo soy bueno porque no hago nada de esto, no me gusta. No. Pero, o sea, como te digo, yo siempre estuve en la iglesia o he estado en la iglesia más por temas sociales, que son mis amigos y demás. Pero de nacer de nuevo en Cristo fue cuando yo tenía como 19, 20 años. Tengo 25. ¿Por qué tú dices de nacer de nuevo en Cristo?
Porque yo llegué a participar de cosas de la iglesia como el cantar, salir a ministrar y demás, pero yo no había nacido de nuevo. Así yo lo veo. O sea, tú ministrabas así, Sí. sin fin de cosas, pero todavía... Sí, por cosas que yo había aprendido de manera... O sea, por el Mecánica. ambiente. De donde manera yo estaba. mecánica. O sea, se ora así, se canta así, se predica así, o sea, hace tal cosa así, y eso yo lo reproducía de la misma manera. Pero no porque realmente yo tuviera como que un acercamiento a la palabra del Señor. No tenía una relación, No. orabas. Yo oraba, pero bueno, hay que orar 1 hora, entonces yo buscaba lo que sea hasta que daba la hora y ya terminaba, ya había cumplido con mis requisitos. Ah, tú lo que tenías que cumplir, como mucha gente que pone la alarma. el Que checklist. déjame poner una cuanta alabanza que me da la hora exacta y después que Exactamente. termine. O sea, era como más así, como Para cumplir, religiosamente. Y nuestra hermana Verónica, escarnio de Tagle, Dios mío. Ay, 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 ay. Todavía. Suena algo. Oye, Todavía. yo no entiendo por qué esa Verónica está moviendo mucho ese dedo ahí. Porque ni ¿Qué yo lo- que qué tengo. lo que tiene? Yo, ¿Qué lo yo que quisiera tiene ahí? saber, hermano. ¿Qué es? Oye, mi hermano, óyeme. Ya tú Realmente yo no he tenido ese deseo de irme de la iglesia, pero sí he podido presenciar, y es algo que siempre lo he observado, personas que dentro de la iglesia no hacen nada, o sea, dentro del ministerio de jóvenes no ayudan, no aportan, no se integran a las actividades de los jóvenes y se quejan, o sea, diciendo que se van a ir, que no les gusta, pero no hacen nada para que eso mejore. Ah, que no me gusta esto de la iglesia, pero no hacen nada para que eso mejore. O sea, si no te gusta algo, sé el cambio. De manera personal nunca me ha llegado ese pensamiento, pero sí he tenido como la oportunidad de escuchar mucha gente que se queja, que dice, yo me voy de la iglesia porque no me gusta cómo hacen esto en el Ministerio de Jóvenes específicamente. Pero no hacen absolutamente nada para que eso sea diferente. Vamos a ver ahí en nuestra hermana Derolyn también, y tiene una opinión. La pregunta. Ok, sí. ¿Alguna vez, Derolyn, tú has tenido como esa inquietud de irte de la iglesia o alguna vez te fuiste de la iglesia? Estoy en el mismo punto que Verónica, no me ha tocado a mí, pero sí he visto otros casos por las mismas razones y muchas veces porque la persona cuando se corrigen, en vez de ellos poder cambiar eso, ellos sienten que es como un ataque y prefieren irse de la iglesia. Perfecto. Bueno, esto lo hacemos de manera introductoria porque realmente, aunque No, o sea, y para aquellos que quizá no sean cristianos, nadie sabe quién está viendo este video. La idea de, o sea, cuando una persona se va de la iglesia es más como cuando la persona rechaza un credo, por así decirlo. O sea, el cristianismo en específico, que Dios es quien rige nuestras vidas, y eso puede suceder de que la persona se va a una doctrina o secta aparte, o sea, se va al mundo y simplemente ya no se somete a lo que la Biblia enseña, como para tener esa idea también ahí. hace mucho tiempo, estuve viendo un documental, veía también a un pastor que estuve hablando al respecto y llamaba mucho la atención porque muchas sociedades de jóvenes están careciendo de jóvenes. Vemos que hay un cambio y entonces eso es lo que queremos saber esta noche. Queremos hablar al respecto. ¿Qué está pasando en las iglesias? ¿Por qué los jóvenes se van de las iglesias? Recientemente tuvimos en un silicio con unos jóvenes y llamó mi atención algo. Y es que estamos hablando sobre el volver. La novia del Señor, cuando Él la llevó al desierto, que decía que ella estaba enamorada apasionadamente del Señor Israel. Y en una de esas partes había una joven que comenzó a compartir un testimonio. Y ella decía la lucha que ella tenía estando dentro de la iglesia. Y es porque debemos ser sinceros. Muchos jóvenes en la iglesia están batallando con la idea de irse. Muchos. Y creo que digo jóvenes porque mayormente jóvenes. También hay ya personas adultas. Pero hay una presión social que está haciendo que los jóvenes quieran tomar esta decisión. Y es la pregunta que yo quiero que nosotros dialoguemos esta noche. ¿Cuáles son las razones, piensan ustedes, por las que los jóvenes están tomando esta decisión? ¿O qué cosas ustedes creen que están influenciando en que los jóvenes tomen esta decisión para que quieran irse de la iglesia? Yo considero que algo que nos ayuda a estar bien cimentado en el Señor es
nuestra experiencia personal, que podamos disfrutar no solamente de leer un texto y verlo por arribita, por así decirlo, sino de conocer al Dios que inspiró ese texto en oración, como Él se nos quiera, por así decirlo, revelar a nosotros. Yo creo que mi credo, mi fe, debe estar por encima a cualquier situación, a cualquier tentación, a cualquier oferta que me quiera hacer el mundo. Mi fe debe de ser lo suficientemente firme. Yo como joven debo de luchar y orar a Dios y pedirle a Dios para que mi fe, así como él dijo a Pedro, ora para que tu fe no te falte. Nosotros orar para que nuestra fe no nos falte, para que ninguna cosa de la que hay en el mundo que verdaderamente nos atraen sean lo suficientemente fuertes para llevarnos y apartarnos de ese camino, de esa senda que hemos decidido por soberana voluntad del Señor caminar. Yo creo que debemos de estar bien cimentados y que nuestro credo no esté sujeto a un conocimiento, a una enseñanza, no esté sujeto a lo que pueda hacerme un líder, a lo que pueda hacerme un hermano, una traición, a lo que pueda yo experimentar en la vida, sino que debe de estar por encima de todo eso. Yo por ejemplo, yo creo en Jesucristo, que es mi Señor y mi Salvador, y esa creencia debe de estar por encima de todo lo que me pueda acontecer. Bueno, de manera personal, yo siempre he entendido que cuando los jóvenes tienen ese deseo de irse de la iglesia, o a veces no se van, pero se quedan en un estado de apatía espiritual, aún dentro de la iglesia, pero es como si no estuvieran, porque aunque quizás estén ahí, ya no están siendo útiles y no están haciendo lo que Dios quiere que quizás hagan. Entonces, ¿por qué nace ese sentir en muchos jóvenes? Bueno, como dijo Pablo a Timoteo, no descuides el don de Dios que está en ti, aviva el don de Dios que está en ti. Cuando tú no avivas el don de Dios, cuando tú dejas que ese don se apague, entonces tú te vuelves inútil. Tú pierdes la pasión, tú pierdes el deseo por hacer lo que Dios te ha determinado hacer. Entonces te vuelves como más susceptible cuando vienen las críticas, vienen los golpes. Que el hermanito, que Rudy no me miró hoy, que Rudy no me saludó. Entonces ya como tú tienes ese don apagado, o sea, como que has descuidado tu relación con Dios, cualquier cosa te puede ofender, cualquier cosa te puede maltratar. Y yo creo que muchas de las cosas por las cuales los jóvenes tienen ese deseo de irse de la iglesia y que no están siendo útiles en la obra de Dios, es porque han descuidado el don de Dios que hay en ellos. Han descuidado su relación con Dios, han descuidado realmente su ministerio, su llamado, y por eso vemos que hoy en día, si tú te fijas, ¿qué dicen de los jóvenes? Que los jóvenes no tienen carácter, que los jóvenes no tienen fundamento, porque vemos una generación que solamente ha resaltado lo malo de los jóvenes, pero realmente los jóvenes son la fuerza de la iglesia. O sea, los jóvenes son, como dice la palabra, ustedes son fuertes y han vencido al maligno. O sea, en los jóvenes hay un potencial, pero se ha distorsionado tanto. ¿Por qué? Por la apatía espiritual y muchas veces por la dejadez, porque no ponen carácter a las cosas de Dios, no ponen empeño, ponen más fuerza quizás a algo secular, a un trabajo, a los estudios, a una relación de noviazgo. Pero cuando se trata de hablar la palabra de Dios a otros, de predicar a otros, de enseñar a otros, entonces no tienen el mismo compromiso. Entonces yo creo que una de las razones principales es esa. Han descuidado el don de Dios que hay en ellos. Yo no me acuerdo quién dijo esa frase, pero es algo como lo siguiente: el corazón del problema es el problema del corazón. Entonces hay que buscarlo. Yo sé que es una de esas gente dura de para allá atrás. Pensaba que se iba a decir el corazón se lo llama, lo conoce el cuchillo. O sea, el corazón del problema es el problema del corazón. Entonces, una idea que yo escribí aquí es: Cristo nos manda, en Mateo, no recuerdo muy bien el versículo ahora mismo, nos dice que nosotros debemos de negarnos a nosotros mismos, tomar
nuestra cruz y seguirle cada día. Y en la generación que nosotros estamos ahora, esa negación y ese tomar nuestra cruz cada día se ve como que si nosotros nos estamos subyugando o si nos estamos oprimiendo, como que no estamos dejando salir nuestro verdadero yo. Entonces yo creo que esa es una de las mentiras principales que los jóvenes tenemos, porque incluso a mí me pasa mucho de que yo pienso, bueno, yo no estoy llenando ciertas necesidades mías y Cristo no me está permitiendo disfrutar de ciertas cosas que yo veo que son buenas. Y eso se parece mucho a la mentira que Eva creyó de la serpiente. Bueno, ese fruto se ve bonito, pero el Señor me dijo que no lo comiera. Satanás le dice entonces, no morirás. Entonces Dios no es veraz. Quizás hay algo que Él me está ocultando que yo no voy a disfrutar. Sin embargo, Dios es el creador de todas las cosas y es quien mejor sabe cómo las cosas funcionan. Entonces, ese es uno de los problemas. O sea, nosotros creemos que estamos siendo suprimidos por el Señor en vez de ser libres por su palabra. Wow. Y eso es muy importante. Esa es una de las raíces principales. O sea, y se puede aplicar a cualquier tipo de pecado. Cuando ven como las cosas de Dios como una religión, una obligación, que tú eres cristiano y tú no puedes usar. Ustedes no han visto casos de jóvenes que se descarrían. Aquí vamos. Y entonces como que se desató lo que llevaban dentro. Comienzan a vestir inadecuadamente, comienzan a fumar, comienzan a beber. Como un cambio tan como que repentino. estaban apretadas, como que estaban encarceladas, entonces son libres. Entonces es como dice José Luis, cuando tú ves a Dios como una religión, que tú no puedes hacer eso obligatoriamente y no lo ves como una relación, de que tú lo haces, tú te niegas a ciertas cosas por obediencia y amor a Cristo, no porque te están obligando. Entonces esa es una de las razones principales. Mira, incluso, por ejemplo, del tema que yo trato mucho respecto a la atracción por el mismo sexo, en el pasaje de Levítico, la gente siempre se va a decir que no, que Levítico 18, que no se acuesten, y es verdad, la Biblia lo dice. Pero más arriba en el versículo, yo creo, no me acuerdo bien cuál parte, yo soy malo para recordarme de eso, tengo que comenzar a practicarlo. Dice que al nosotros practicar eso, el mismo Señor, vamos a encontrar vida. Y cuando yo leí eso como que yo dije, oh, o sea, eso cambió completamente como que el color del capítulo. Porque el Señor no simplemente me dice, no hagas esto porque no me da la gana de que tú no lo hagas. No, es porque yo sé que eso te va a hacer daño. Y al tú hacer mi voluntad, tú vas a encontrar vida. O sea, que al final te va a ir mejor si tú haces lo que yo te estoy diciendo que hagas. Entonces, eso es una verdad que el Señor está trabajando en mi corazón. De que yo no vea como lo que yo no estoy dándole a mi cuerpo o en general como algo que es una prohibición. O sea, es una prohibición, sino que es el Señor que es soberano y sabe cómo las cosas mejor funcionan para mí, porque al final el Señor me ama. El Señor no es un Dios tirano, sino que es un Dios que busca el bien de sus hijos, y esto implica que nos va a formar al carácter de Cristo. Entonces, yo creo que alguna idea que pueda llegar, yo creo que podemos seguir, vamos a ver abriéndolo. Tiene nuestra hermana Terali que tiene una opinión al respecto. Tremendo. Te escuchamos, manita. Bien, primero quería leer en Primera de Pedro 5, del 1 al 5, que dice: y ahora, una palabra para ustedes los ancianos en las iglesias. También soy un anciano y testigo de los sufrimientos de Cristo, y yo también voy a participar de su gloria cuando Él sea revelado a todo el mundo. Como anciano, igual que usted, les ruego, cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Háganlo con gusto, no de mala gana ni por el beneficio personal que puedan obtener de ello, sino porque están deseosos de servir a Dios. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos por su buen ejemplo. Así, cuando venga el gran pastor, recibirán una corona de gloria y honor eterno. Del mismo modo, ustedes, los más jóvenes, tienen que aceptar la autoridad de los ancianos, y todos vístanse con humildad en su trato los unos con los otros, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Yo creo que uno de los problemas que también sucede cuando los jóvenes se apartan de la iglesia es debido a
a los líderes que tienen en sus congregaciones, porque muchas veces son líderes que no están capacitados para poder liderar a los jóvenes con los problemas que se enfrentan cada uno. Y el mal manejo hace que ese joven no sepa cómo enfrentar las situaciones y alejarse de la iglesia. Es por eso que es importante que tengan la capacidad de que sabemos que el joven no va a mirar al líder, sino que va a mirar a Jesús, pero que el líder en tiempos difíciles sepa encomendar a ese joven a Jesús, sepa dirigirlo, sepa cómo tratar cada dificultad. Y eso es algo que yo pienso que es muy importante, que tengamos líderes capacitados, llenos de Dios, que sean amorosos y que sepan cómo dirigir cuando un joven viene y te dice: he pecado, he fallado al Señor, ¿qué debo de hacer ahora? Que ese joven pueda sentir que tiene seguridad en Dios primeramente y luego en ese líder que se ha puesto para dirigir a los jóvenes de una congregación, que sepa que cuando habla con ese líder no se va a regar en su congregación, en la sociedad donde vivan o donde sea. Entonces yo creo que eso también juega un papel muy importante. Mira, es lo que yo decía de la lucha, y hablando de lo que decía José Luis, a veces nosotros tenemos un estándar de santidad muy alto. Yo me acuerdo con una ocasión, o sea, yo estaba luchando con algunas cosas en mi vida, y me acuerdo que yo me acerqué a un líder, y como yo veo ese estándar en que yo debo de llenar ese requisito, yo me acuerdo que yo le decía, así literal, le dije al hermano, yo creo que soy del diablo. Le decía, ¿pero por qué? Sí, porque la Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo, y yo fallo. Entonces, muchas veces el no explicarse que la Biblia nos habla de santidad, de que debemos ser santos, pero que no podemos alcanzar esa santidad plena hasta que todavía no estemos fuera de este cuerpo. Entonces muchas veces nos hace culparnos. Yo creo que muchos jóvenes como se están yendo por lo mismo, por la culpa. Y decía líderes que cuando uno comete un error, y mira que lo estamos hablando el otro día de la disciplina, te sentamos atrás y te ponemos esto como de castigo, en vez de restaurarte, de buscarte, que es antibíblico. Te ponemos atrás como que te aislamos, como que tienes lepra, como que tú no vas a contaminar a todo. Entonces yo creo que ese es el problema que estamos viendo. ¿Qué estamos haciendo los líderes? A mí me escribía un joven y compartía algo que me escribió hoy por WhatsApp, y me decía: Rudy, yo te admiro mucho y te doy gracias. Y yo decía: ¿pero por qué? Y él me decía: porque cuando yo te hablé sobre mi problema y él tenía una atracción por el mismo sexo, él me dijo: tú nunca me dijiste nada malo, tú me dijiste: Jesús te ama, tranquilo, todo está bien, vamos a orar, eso se puede quebrar, Dios puede hacer algo. O sea, no fue como que me sorprendí, porque llega un momento que tú maduras como líder y hay gente que te quiere decir algo. A mí me han dicho: pastor, quiero decirle algo, pero me da... Yo, nada me va a sorprender, nada que tú me digas. Ahora, ¿sabes por qué pasa eso? Porque hubo un momento en mi vida donde yo necesité a alguien que me escuchara, que estuviera en la misma posición. Entonces, a menos que tú estés en la misma posición, la Biblia dice: ayude el fuerte al débil en la fe, considerarnos a sí mismo, no vaya a ser y también caiga. Pero entonces nosotros juzgamos los jóvenes como que, como decía Verónica, vemos los jóvenes, bueno, en los jóvenes hoy día tiene sinónimo de debilidad. En la iglesia lo ven como debilidad. O sea, tú eres un joven, no puedes tener esta responsabilidad porque tú eres joven. Pero la Biblia me dice que yo soy fuerte. Exacto. Que yo soy fuerte. Ahora, vamos a hablar una realidad, porque este tema se puede malinterpretar y van a decir: bueno, ellos están apoyando a los jóvenes porque son jóvenes. Hay que entender que la Biblia dice: os escribo vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. La pregunta será: ¿qué le estamos dando a nuestros jóvenes hoy día? ¿Con qué lo estamos alimentando? O sea, no hemos preguntado. Yo creo que más que sobrenatural. ¿Te das no cuenta? Emociones, que mira, y yo he visto muchos testimonios que dicen: yo comencé a hablar en lengua porque hubo uno que me dijo: habla en lengua. José Luis, yo creo que si fuera con movimientos sobrenaturales fuera diferente. Ahora, no, hoy en día hay un refiero, exceso de liberalismo, de querer hacer las cosas similar como el mundo, y realmente esas cosas están dañando a la juventud. Pero mira, cuando yo digo movimientos sobrenaturales, yo no, o sea, no lo estoy diciendo de que por caerle a una denominación encima, para nada, sino de que eso me afectó a mí. A mí me hablaban mucho de un movimiento espiritual, de una cosa, o sea, pero al final nadie me explicaba qué era eso. No, que lo sobrenatural desciende ahora, ¿qué es eso? ¿Qué es lo sobrenatural que está descendiendo? O sea, yo necesito que tú me lo den en palabra práctica, que yo pueda ir el lunes y enfrentarme a lo que yo voy a ver en mi universidad, que yo voy a ver en el trabajo. Es decir, que eso sobrenatural me ayude a enfrentar exactamente, mi o sea, ¿qué situación es y eso? problema. Entonces,
cabe añadir, no es defendiendo a la gente que se va al mundo. Para nada. Cada quien es responsable de sus hechos. Ley 42.0. Sino de que es, o sea, vamos a verlo de esa manera, es un 50-50 si lo ponemos en una balanza, de que hay muchos líderes que no están asumiendo la responsabilidad de líderes que tienen, y los jóvenes no se están preocupando también por conocer más la palabra del Señor y la fe que han abrazado. Porque hay una parte que depende de uno mismo. Exactamente. Entonces, yo creo que si nos vamos primero a la parte de los líderes, no se tiene una buena conciencia de lo que es el pecado. Por eso nosotros nos encontramos con líderes que se sorprenden cuando le dicen, ay, yo estoy luchando con tal cosa. Y obviamente hay cosas que nos sorprenden, porque, o sea, hay cosas que nos van a sorprender, pero esa sorpresa no puede ser no puede que estar en ningún momento que está sorprendido. que le vaya a hacer daño a esa persona, claro, en el sentido de que se vaya a ir al mundo, porque, o sea, no hemos entendido la profundidad del pecado. Pensamos de que no, que, o sea, tú luchas con todo, no, estamos dañados por el pecado, y por la sangre de Cristo es que nosotros podemos ir volviendo al diseño que el Señor nos hizo. Entonces cualquier cosa puede llegar a la iglesia. Una persona adulta que me gustan los niños. O sea, hay que estar abierto a que pueda aparecer un pedófilo en la iglesia y necesita ayuda. Claro, imagínate que vamos a sorprender, hermano, mire, no se le pegue. Se le peguen, no dejen. Y comenzamos a divulgar y no cuidamos. O sea, eso es horrible, Y ya de esa otra parte que no se escudriñan las escrituras, y eso también es otra motivación por la que los muchachos, los jóvenes se van al mundo. Nosotros nos encontramos con un sinnúmero de filosofías ahora. Nosotros tenemos acceso a un sinnúmero de información. Literalmente, antes de yo venir, yo escribí la palabra internet en Google, y en un minuto, en 0.24 segundos me aparecieron 10.230 millones de artículos respecto al internet. O sea, nosotros estamos bañados de información hasta no más poder. Y hay muchas filosofías que hindú, que allí, que el otro. Y cuando nosotros no vemos, no analizamos la cosmovisión cristiana y vemos que esta es coherente en todas sus áreas, nos encontramos con una filosofía o una cosmovisión marxista, que todo es en escalón, y que la religión, o sea, nos encontramos con toda esa filosofía, lo abrazamos, y entonces viene la otra parte de los líderes, entonces, que no preparan a los jóvenes a cómo enfrentar esos tipos de filosofías. Y ya sé que estoy hablando mucho, pero es como que quiero terminar la idea. Yo creo que más que hacer congresos, que arrancar por la zona colonial, la Cebulla y demás, debemos, lo siento, pero es la realidad, debemos hacer más congresos de cómo defender mi fe. Jesús histórico, como yo compruebo históricamente que Jesús es real, porque si Cristo no resucitó, nosotros, creo que Pablo que lo dice, pena tienen que tener a nosotros, pero Cristo históricamente es verificable que resucitó, y esas son cosas que afianzan la fe que nosotros tenemos y nos ayudan a permanecer. Le da un sentido, porque hoy en día tú le preguntas a un joven, ¿por qué tú eres cristiano? Muchas veces no te saben responder. Entonces, en resumen a lo que José Luis decía, yo entiendo que lo que le hace falta a la juventud de hoy en día es raíces bíblicas. Tener una raíz bíblica y también creer lo que ellos mismos creen. Y yo creo, respetando la opinión de José Luis, para que sepan que aquí no estamos como armando todo, yo no lo veo de esa manera como él dice bulla, ¿verdad? Yo creo que lo que debería haber más es un balance, porque la palabra no es sin la oración. O sea, ambas van juntas. La palabra, la oración, ninguna puede operar independientemente. El espíritu se mueve a través de la palabra. Entonces, lo que vemos es muchas iglesias que realmente nos hablan de un mover, y yo lo creo, nos hablan de un mover y creen que con el mover vamos a luchar con ese pecado que tenemos. Hay una lucha, una presión social. ¿Cómo le decimos a los jóvenes que ignoren el tema del aborto? ¿Cómo le decimos a los jóvenes que ignoren el tema de género, de la sexualidad? ¿Cómo? Entonces, hay que ser sinceros, muchas iglesias lo están ignorando, pero la sociedad no, la sociedad lo está hablando, y los jóvenes se mueven en la sociedad, se mueven en la universidad. Entonces, de una manera u otra, esto despierta la inquietud de los jóvenes, porque en la iglesia quizás, y voy a ser enfático, quizás solamente nos basamos en hablar el tema de más fuego, más unción. Yo soy consciente de eso, pero
cómo luchar con mi pecado, cómo vencerlo, cómo mantenerme limpio. O sea, hay cosas que yo creo que son sumamente necesarias que realmente estamos dejando atrás. Y otra cosa importante por la que creo que muchos jóvenes se van de la iglesia es por la incongruencia que existe entre lo que decimos que somos y lo que estamos haciendo en la iglesia. Vemos muchos padres, que debemos entender, por muchos padres, muchos jóvenes no quieren ir a la iglesia. Porque lamentablemente tenemos muchos padres que en la iglesia son cristianos, hasta tienen oportunidades, pero dentro de casa no son papás, no son antipáticos, no son amorosos, porque quizá el papá dice, es que conmigo no fueron amorosos, no me dieron amor. O sea, ¿qué tiene que ver tu hijo con que a ti no te hayan dado amor? Si la Biblia dice que en Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Entonces, es real, amado. O sea, hay esposos que no son cristianos porque las esposas dan mal ejemplo y viceversa. En la iglesia hablan en lengua, pero en la casa ya tú sabes. Hay incongruencia. Entonces, los jóvenes son muy observadores y independientemente, ellos miran su juventud, dicen, yo puedo aprovecharla, aparece alguien más que los jóvenes con cualquier cosa se persuaden. Tú puedes persuadir a un joven con cualquier cosa. Entonces, yo creo que debemos como padres, los que están viendo, evaluarse y decir, ¿qué ejemplo le estoy yo dando a mis hijos? Bueno, el mismo Juan creo que dice, que le dice, padre, no llevéis a ir a vuestros hijos. Entonces, hay padres que le hablan malísimo a sus hijos, siendo cristianos. Mira, muchacho mira, y entonces, y tú te quedas con esas palabras y tú dices, oye, pero usted es cristiana, o sea, ¿cómo usted me dice eso? ¿Tú entiendes? Entonces, yo creo que son cosas que nosotros debemos evaluar porque es un fenómeno global. Estamos hablando de algo que está afectando a la iglesia general. ¿Qué está pasando dentro de la iglesia? Y por eso compartimos de ambos lados para que usted entienda que no solamente estamos a favor de los jóvenes, sino que nuestro interés es poder edificar tanto a los pastores, a los líderes y poder entender la razón por la que los jóvenes se están yendo de la iglesia. Ajá. Buena idea. No, también es el legalismo. Respecto a eso, mira, hay un pasaje providencialmente. El mensaje del domingo en mi congregación se llamó... Espérate, Dios mío, tengo que acordarme del nombre. Dame un segundito. No puedo dejar así. Oye, solo van un inquietud. Es que es larguísimo. No estuvo glorioso el culto, no es el mensaje. Oye, se llama Cuando los muchos se van, pero los fieles se quedan. Wow. Providencialmente. Dios mío. Y el pastor leía en Juan 6, que dice de la siguiente manera. Déjame ver porque es un pedazo. Quiero hacer Ok, en el 47 dice, les digo la verdad, versión nueva traducción viviente, todo el que cree tiene vida eterna. Sí, yo soy el pan de vida. O sea, Jesús está hablando de eso, del pan de vida, el que come de él y demás. Sus antepasados comieron maná en el desierto, pero todos murieron. Sin embargo, el que coma el pan del cielo nunca morirá. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Todo el que coma este pan vivirá para siempre, y este pan que se ofrece para el mundo, y este pan que ofreceré para que el mundo viva es mi carne. Eso es lo que Cristo está diciendo. Entonces, miren la reacción. Entonces la gente comenzó a discutir entre sí lo que él quería decir. Entonces la gente comenzó a discutir entre sí sobre... me perdí. Dame un segundito. Ok. Entonces la gente comenzó a discutir entre sí sobre lo que quería decir. ¿Cómo puede este hombre darnos a comer su sangre? Se preguntaba. Entonces, más hacia abajo, en el versículo 60 dice, muchos de sus discípulos decían, esto es muy difícil de entender. ¿Cómo puede alguien aceptarlo? Jesús estaba consciente de que sus discípulos se quejaban, así que les dijo, ¿acaso esto los ofende? ¿Qué pasará entonces si ven el Hijo del Hombre ascender al cielo otra vez? A ver, entonces hay otra parte, yo quería mencionarle también, que es cuando él le dice, Señor, ellos se están yendo. Entonces le dice, ustedes quieren marcharse. Entonces Pedro le dice, Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes palabras que dan vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Entonces, estaban esas personas que estudiaban la ley, que estudiaban buscando la verdad, la vida. Pero cuando Cristo le dijo que Él es la vida, y que en el pasaje también menciona de que Cristo le dijo que el lenguaje que le estaba utilizando era espiritual. Cuando ellos vieron que Jesús los estaba llamando a vivir de cierta manera, o sea, para su gloria, ellos dijeron, no, ¿cómo es posible? Y eso es lo que pasa muchas veces también. O sea, tenemos a las personas legalistas que quieren encontrar ciertas prácticas
no, que es así, que es así, que es así, Más que es así. preocupado por la liturgia. Exactamente, Las pero reglas. al final se dan cuenta que eso no da vida y terminan yéndose al mundo, porque al final, o sea, eso no los va a llenar. Sin embargo, lo que es real, que es conocer a Cristo, contemplarlo, contemplar la hermosura de su santidad, y a partir de ahí nosotros entonces somos santificados y somos transformados a la imagen de Él, eso es la vida. Eso la gente no quiere abrazarlo. Mira, hay algo aquí que me gusta mucho, que dice que el amor transforma, la imposición genera rebeldía y rechazo. Entonces muchos jóvenes realmente, yo creo que esto es lo que tienen, rechazo, porque como decíamos, estamos más enfocados en las reglas, en la conducta, en cómo regirlo que cómo amarlo, cómo dirigirlo, cómo abrazarlo. Entonces, algo importante que también me llama la atención, dice, muchos jóvenes adolescentes dejan la iglesia porque ellos perciben que la iglesia está más interesada en su conducta que en ellos mismos. Sí. Y es literal, o sea, estamos enfocados mucho en su ropa, estamos enfocados en su lenguaje, estamos enfocados en las luces, estamos enfocados en esto. Y yo sé que la iglesia no se adapta a la cultura, pero de una manera u otra hay cambios. Hay cambios. Hay formas de yo presentar el evangelio que antes no la habían, ¿verdad? Entonces, cuando yo le limito a un joven que tiene una posibilidad, qué sé yo, sea a través de las redes o otra manera de hacerlo, yo lo estoy dañando. Yo le decía a alguien, había un joven que a veces me acompaña a las escuelas, yo le decía, me decía, pastor, yo quiero ir con usted. Yo le dije, vámonos. Y alguien me dijo, pero ¿cómo lo vas a llevar si no está activo en la iglesia, si esto y aquello? Y le dije, ¿sabe qué pasa? Si el diablo no usa su talento, si Dios no usa su talento, lo va a usar el diablo. Si yo no le doy la oportunidad, va a venir alguien y se la va a dar. Si yo no le doy la oportunidad de participar en un drama, alguien se la va a dar para participar en qué sé yo qué. Entonces, eso es lo que yo creo que necesitamos, entender que los jóvenes están para ser amados y los jóvenes están buscando esa clase de iglesia. Iglesia con la que se identifiquen, donde yo creo que veo más la familiaridad, porque yo he ido a iglesia donde los jóvenes son muchos y otra iglesia donde los jóvenes son poquitos, y tú dices, ¿pero por qué? Y esta iglesia tiene más tiempo, y es por la coinonía, por la clase de pastores que tienen, porque de una manera u otra la unidad, los pastores influyen mucho, los pastores principales. Por ejemplo, en mi iglesia, en nuestra iglesia, yo puedo decir lo que tenemos un pastor extraordinario. Y mi pastor siempre me ha dicho algo en la parte del liderazgo, me dice, Rudy, acércate a los jóvenes y hazle entender que tú los necesitas. Que tú los necesitas, no que ellos te necesitan a ti. Y ese es el problema de hoy día, que aún a los predicadores, nosotros hemos hecho creer a los predicadores que nosotros los necesitamos porque ellos tienen la unción. Espera. Entonces, que yo necesito a mi líder porque él es mi líder. Y entonces los jóvenes de una manera u otra tienen algo que se llama ese vigor, ese sentido de competencia, de estar haciendo algo. Entonces a los jóvenes no les gustan estar pasivos. Me surge una curiosidad, ya que tú mencionas ese caso de que si no usamos el talento, entonces el mundo afuera lo usará. Pero tú que tienes más experiencia en ese tipo de situación, se surge en muchas ocasiones que hay jóvenes dentro de la iglesia que quieren trabajar dentro de la iglesia, pero no quieren tener ningún compromiso con Dios, de vivir una vida consagrada, de vivir una vida, que tú quieres participar en la iglesia, bueno, tienes que adoctrinarte, tienes que bautizarte, pero ellos hacen caso omiso a eso, pero sí quiero estar ahí delante cuando haya una dramatización, quiero tocar un instrumento. ¿Qué sucede entonces con ese tipo de...? Bueno, tú sabes que ya en la parte de tocar, todas las iglesias en este caso son muy exigentes. Tú necesitas para estar en el altar estar bautizado. Pero yo creo que para participar en una actividad fuera, no sé, yo creo que no es requisito. Mira, ese joven no quiere ningún compromiso. Ahora te voy a decir algo. Por ejemplo, mira, nosotros tenemos un caso de un joven en nuestra iglesia que él comenzó a ir a la iglesia, él iba con su amada, que es el novio de Yamilet, ¿verdad? Y él se comenzó... No importa, porque son jóvenes, ¿verdad? Estamos diciendo el caso. Él iba a la iglesia y se comprometía más que mucho y todavía no había dado el paso de fe. Y el paso de fe lo dio hace como un mes. O 2 meses. Y la gente se sorprendía porque ya todos uno pensaba que él era cristiano. A esa clase de jóvenes se le permite el compromiso, se le permite involucrarse.
porque ya hablamos de jóvenes que, o sea, no un joven que viene de la calle y que dice, mira, yo quiero hacer un drama ahí adelante, o yo quiero tocar. No, o sea, espérate, así tampoco así. Tampoco viene alguien de fuera y yo quiero trabajar ahí o yo quiero meterme a tu casa. O sea, tú mira el interés en el joven y tú dices, verdaderamente él tiene el interés, vamos a involucrarlo. O quizá tú no lo involucres de manera directa, pero tú lo involucres en el sentido de que tenemos una salida, yo quiero que tú me acompañes. Porque la palabra dice que la fe viene por el oír la palabra. Entonces, poco a poco, aunque tú no te des cuenta, la palabra viene causando efecto en la vida de ese joven. Siguiendo en esa misma línea de Derolin, uno de los valores no negociables de mi iglesia es que es que pero déjame, Dios mío, yo cuando aprendí, Dios mío, espérate, que el carácter es más importante que el talento. Y si bien es cierto, nosotros tenemos jóvenes en cantidad que tienen mucho talento para muchas cosas. Y mi pastor, en un libro que se llama Un siervo para su gloria, menciona la siguiente idea: es mucho el daño que se puede causar cuando nosotros ejercemos el talento sin tener la preparación del carácter. Es la idea, no así exactamente, pero es la idea. Entonces, es verdad que yo quiero, cantar, yo quiero hacer muchas cosas, pero si yo no tengo la preparación de carácter, ¿qué yo voy a hacer? O sea, porque no es cantar por cantar, y eso se dice mucho, sino es que realmente cuando yo cante, yo esté viviendo lo que yo estoy cantando. Y obviamente no somos perfectos y no vamos a estar de que 100% viviendo lo que estamos cantando, pero que nosotros estemos haciendo todo el esfuerzo posible, o sea, dando la última gota o tirando la última gota por vivir lo que estamos cantando, predicando, o a la hora de hacer cualquier tipo de servicio, o sea, de que Cristo se pueda ver, ese carácter de Cristo en nosotros. Y yo creo que eso es muy importante. Por eso hay mucha gente que también se va a la iglesia porque no le dan la oportunidad de desarrollar su talento. Pero es que, o sea, no se trata de desarrollar tu talento, se trata de cuidarte, cuidar tu integridad y realmente ver que tú eres cristiano. Claro. Sí. Por eso, Vero. No, que es una realidad lo que dice José Luis, que hay personas que se van de la iglesia porque no le dan una oportunidad, porque no le dan el micrófono. Ah, pero que Rudy siempre está en el micrófono, pero a mí no me dan oportunidad. Y por esa sencillez, se van de la iglesia, pero la mayor oportunidad de nosotros ministrar es en la calle. Usted quiere predicar, váyase a la calle y predica. Hay muchas almas que necesitan. Lo que pasa es que no hemos enseñado, bueno, muchas iglesias tienen el púlpito como hueso. También. Como un hueso, varón. ¿Tú has visto la película, los muñequitos de Tom y Jerry? Claro, tú sabes que el perrito siempre se multiplicaba por su hueso, es decir, es como con lo que te manipulo. Por eso decía, tú manipulas al perrito con el hueso, con la comida o con, qué sé yo, con cualquier cosa. Por eso lo tomo más de esa manera sarcástica. Hay una frase aquí para cerrar que dice, nosotros no dejamos la iglesia por causa de la doctrina, sino por la carencia de amor, aceptación y una mente abierta a nuestras nuevas ideas creativas. Es decir, que la mayoría de los jóvenes podemos creer, y lo he visto, que se van de las iglesias por la falta de amor que hay. Esa posibilidad de ayudarlo, de encontrar personas de confianza, porque hemos de entender que hoy carecen las personas con las que podemos contar y decirle, mira, eres mi amigo, y tenemos miedo. A ver, yo te voy a decir, es difícil el joven que a los líderes o a algún hermano de la iglesia le cuenta lo que está pasando. Entonces eso trae problemas porque tienen culpa y no pueden contárselo a nadie porque le han pintado ese estándar de santidad que decíamos. Así que yo creo que este es un tema que es muy amplio, se presta para más tiempo, para otro episodio, como decimos. Pero yo creo que por esta noche ha sido todo, ¿verdad que sí? No sé si alguno tiene alguna idea. Verónica te iba a aplaudir. Ah, Verónica. Bueno, no, pues, feliz noche, bendiciones.